social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente hablaremos de los créditos. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya. Producción, Carla Sons. Controles, Gregorio González. Y quien conduce el programa, Fernando Fernández. Estamos transmitiendo en todas las plataformas digitales, rcr750.com, r.tv, rcr.tv y rcr750. También en YouTube, RCR750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene a su vez estas redes sociales. En Twitter, @DHMonitor y @FM_Fernández. Y también tiene la etiqueta Observa Atrocidades y etiqueta Justicia para Venezuela. Nuestro correo electrónico es fmfmonitordh@gmail.com. Hoy, miércoles 9 de diciembre, es un día muy especial. Se conmemoran 3 eventos sumamente importantes, los cuales vamos a mencionar, y va a ser el contexto con el cual daremos inicio a nuestra entrevista del día de hoy. Hoy es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Genocidio y la Prevención de ese crimen. También es el Día Internacional contra la Corrupción. Y por último es el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Y tenemos nada más y nada menos que un gran defensor de los derechos humanos, al sociólogo Luis Cedeño, quien es director de Paz Activa y de la Iniciativa de Justicia Transicional. Él nos va a conversar sobre la justicia transicional como herramienta de lucha contra la corrupción y la impunidad en Venezuela. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te sientes? Ahora sí, disculpa. Buenas tardes a todos. Espero que sí me escuchen ahora. Perfecto. Ajá, bueno, sí, buenas tardes a todos. Sí, claramente, Fernando Fernández, un gran compañero digamos, de lucha y de investigaciones. Yo soy el director de la Ciudad de Legislación, que es en el marco de estos 2 días tan importantes, como mencionaba Fernando, con el tema de que hoy, por ejemplo, 9 de diciembre es el Día de los Defensores de Derechos Humanos, y también tenemos que el día de mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y bueno, cabe resaltar que todo el tema que vamos a discutir hoy, que es el tema de la corrupción y derechos humanos, son sumamente vinculantes en cuanto a justamente derechos fundamentales y cómo puede afectar, digamos, la gran corrupción a los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas. Esa introducción está muy bien, Luis. Te agradezco de verdad, primero, tu participación y segundo, que puntualices en este tema de la corrupción y cómo impacta los derechos humanos. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Qué solución trae la justicia transicional? ¿Cuál es tu mensaje sobre esto? Bueno, primeramente, breve introducción. La justicia transicional, como bien, para momentos en que justamente países están transicionando de un régimen menos democrático a uno más democrático, en teoría. Y en ese proceso sabemos que en regímenes menos democráticos, donde ha habido, digamos, un proceso de desinstitucionalización,
los sistemas de justicia están sumamente comprometidos y tienen muchos déficits. Y entonces la justicia transicional es una justicia que nos permite expeditar de alguna manera estos procesos, buscando primero la verdad, la justicia, la reparación y por último las garantías de no repetición. En este contexto y en el contexto de la corrupción, lo primero que tenemos que hacer es llegar a la verdad, pues, donde, por ejemplo, un país como Venezuela, que claramente ha gozado de muchísimas riquezas, digamos, materiales, ¿verdad? Y ha gozado digamos, de una renta petrolera tan importante por tantos años, donde, ¿verdad? Todo ese dinero, dónde se invirtió, dónde cayó, y claramente ya hemos observado que hay esquemas de gran corrupción en Venezuela, y la pregunta es, ¿cómo afecta al ciudadano común este problema de la gran corrupción? Si es que lo podemos vincular de alguna manera al tema de alguna violación grave de derechos humanos, sea porque no se obtuvo el medicamento por la corrupción, no se obtuvo la alimentación o no se obtuvo, digamos, la atención social necesaria en ese momento bueno, salvaguardar inclusive la vida humana. Entonces, la justicia transicional ofrece la oportunidad justamente de ir más rápidamente por estos procesos de verdad, justicia, reparación, que es muy importante, reparar esas víctimas y ulteriormente ver cómo se instalan mecanismos para evitar esta gran corrupción a futuro. O sea, son dos ideas claves. Primero, la corrupción y sobre todo la gran corrupción, la descomunal corrupción, como causa de violación de derechos sociales, de derechos económicos, derechos culturales, como por ejemplo el tema de la salud, como por ejemplo el tema de la alimentación, el tema de la educación, que está en franco deterioro, ¿no? Y de otra parte, me llama la atención eso de saber la verdad. ¿Cómo se investiga la verdad en temas de corrupción? Bueno, Fernando, tú eres más especialista que yo en esto, pero claramente todo el tema, digamos, de seguir el camino del dinero, ¿no? Es bien complejo, especialmente la gran corrupción. Muchos países que han sufrido grandes esquemas de corrupción y parece que claramente Venezuela, por las denuncias que se han hecho, es uno de esos casos, probablemente un caso muy importante de gran corrupción. Es como hacer esa curaduría de esas investigaciones que hay que hacer, que hay que decirlo, es un delito transnacional porque cruza nuestras fronteras. Tenemos que llegar a otros países que son paraísos fiscales donde depositan esos recursos, y también hay que hacer, por supuesto, una investigación interna, porque claramente en Venezuela digamos, esos capitales productos de la corrupción están siendo invertidos, reinvertidos y están de alguna manera, digamos, moldeando la economía nacional, justamente porque ese volumen digamos, de los dineros producto de la corrupción es muy importante en la economía nacional. Ahora, ¿sería un trabajo exclusivamente de tribunales y de fiscalías o también la Comisión de la Verdad, en caso de que se plantee, que es un esquema básico de la transición? ¿Tú crees que tendría alguna utilidad en este sentido? Bueno, claramente yo creo que la Comisión de la Verdad es un primer paso, claramente, para ir recabando gran cantidad de documentación que probablemente va a ser muy voluminosa en Venezuela. Va a necesitar mucho trabajo, digamos, de revisión, pero justamente esas comisiones de la verdad son digamos, ese primer escalón para aglutinar, digamos, esa documentación para después llevarla a lo que serían tribunales especiales. Yo creo que vamos a tener que instalar dentro de la justicia transicional estos tribunales especiales que vamos a tener que pedir ayuda, inclusive internacional, para poder hacer, digamos, este trabajo que va a ser probablemente inédito en el país, ¿no? Cómo seguir, cómo conseguir la verdad, y ulteriormente lo que todo el mundo más o menos le gustaría ver es que esos capitales productos de la corrupción sean reintegrados a la nación y sean destinados digamos, a inversiones legítimas, y yo diría
principalmente la reparación de víctimas directas productos de esa corrupción. Eso es muy interesante, ¿no? En el mundo internacional, y ya que lo mencionas, hay una iniciativa muy interesante de Transparencia Internacional que ha identificado unos 80 juicios que hay en el exterior, ¿no? Donde estaría incluida esa cooperación de la cual hablas, ¿no? Pero también existe una iniciativa en la Corte Penal Internacional que tiene que ver con la reparación a las víctimas. Un fondo específico llamado Fondo Fiduciario, porque es un fideicomiso. ¿Tú crees que eso tendría sentido para Venezuela? ¿Cómo lo visualizas crear un fondo? Y además, un poco la reivindicación del nombre de las víctimas, ¿no? Que sería muy interesante saber eso. Fíjate, Fernando, que en los casos de víctimas graves de violaciones de derechos humanos, lo más importante es ese reconocimiento. Pero vamos a frente la corrupción que atenta contra lo que llaman derechos económicos, sociales son de derechos económicos, sociales y culturales, de alguna manera. Porque va a ser muy difícil vincular los digamos, corrupción a la violación del derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todavía hay un camino bastante tortuoso para vincular actos de corrupción, de gran corrupción, a, digamos, elementos específicos de violaciones de derechos humanos. Pero claramente podemos ver en los casos donde se han violado derechos económicos, donde empresas han sido expropiadas, personas que han perdido sus propiedades, sus fincas, cómo podemos restituir esos, digamos, esos valores a sus dueños, esfuerzo justamente para crear esos fondos, inclusive a nivel nacional, pero yo creo que el manejo de esos fondos a nivel nacional tendría que ser de alguna manera tripartito, ¿no? Entre lo que sería Estado, sociedad civil, inclusive sector económico, alguna cámara industrial que también de alguna manera ayude a que estos, digamos, estos fondos que puedan caer de alguna manera en un fondo fiduciario sean utilizados de forma adecuada y lleguen digamos, a las víctimas más directas de esas, digamos, de esa corrupción, pues, ¿no? Sí. Hay un tema también muy interesante que se viene documentando por varias ONGs muy prestigiosas y organizaciones especializadas como la Fundación Bengoa sobre desnutrición, hambre y eventuales muertes por incapacidad de acceder a los alimentos. ¿Sería ese un tipo de víctima, por ejemplo, de esta gran corrupción que ha dejado sin recursos al Estado y ha dejado sin empleo? Eso que mencionas de la finca, ¿no? Mucha gente del campo que no tiene acceso a los alimentos. ¿Sería más o menos ese tipo de casos? Yo lo veo más como los casos específicos digamos, de productores que han perdido sus empresas, han perdido su finca. Fernando, yo creo que va a ser muy difícil decir que la gran corrupción generó pobreza y generó hambre y esa hambre generó muerte, ¿no? Hacer esas conexiones directas con la gran corrupción, todavía yo creo que falta bastante, digamos, tela por cortar, legislación, casos, ¿verdad? Digamos, jurisprudencia en la cual nos podemos apoyar para poder poder hacer estas vinculaciones. Pero sería importante que justamente estos victimarios, digamos, estos actores de la gran corrupción entiendan de alguna manera que la extracción de los dineros del Estado tienen dolientes, tienen consecuencias directas en personas. Y esas personas son ciudadanos venezolanos, sean porque de alguna manera no obtuvieron el beneficio, digamos, del subsidio alimentario o compradas por el Estado, o las vacunas que también debieron haber sido compradas, pero no se compraron porque en teoría los recursos se desviaron para otros fines o para la gran corrupción. Denodado de educación para explicar que hasta la más pequeña corrupción tiene sus consecuencias directas en seres humanos. Sí, qué importante eso que acabas de decir, ¿no? Y me hace recordar el segundo gran genocidio del siglo XX,
que fue en Ucrania y en Chechenia y en los lugares circundantes del Cáucaso, cuando luego de haber confiscado las fincas de los kulaks, la gente terminó muriendo de hambre, ¿no? Son momentos históricos distintos, pero hay ciertos hilos de conducción que los emparentan, ¿no? Pero quiero hacerte una nueva pregunta sobre el tema cultural, porque me impresiona mucho y conociendo el trabajo de Paz Activa, sé que han trabajado mucho el tema de la conmemoración de víctimas, del rescate de la memoria histórica, también de la memoria jurídica, pero sobre todo los procesos de victimización. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo visualizas en una transición? ¿Y cómo se reivindica la memoria de las víctimas? Sí, fíjate que una de las cosas que podemos hacer desde ya, sin esperar ninguna transición política, es ir documentando los casos, ¿no? El gran problema que se tienen en estos procesos, que hay que entenderlos, son procesos largos, es que el olvido, pasan los años, y las víctimas desaparecen, se desplazan, se migran, y también los dolientes también van desapareciendo por razones naturales, mueren y ya no siguen los casos. Es muy importante en cuanto a lo que podemos hacer ahorita, y es una labor que podemos hacer desde la sociedad civil, la iglesia también puede involucrarse, es hacer registro de las víctimas, porque fíjate que en Colombia tuvo un conflicto muy largo y solo pudieron reconocer las víctimas a partir de una fecha en particular. Y fíjate que en el caso de la estructura de victimización del conflicto colombiano, el 90 y tanto por ciento de los afectados son desplazados, personas que fueron desplazadas de sus hogares y tuvieron que... Entonces, bueno, es un proceso que debemos entonces atender lo antes posible para poder avanzar en este tema de la reconocimiento. Sí, eso nos hace pensar en los dos factores de la amnesia, ¿no? Primero, la amnesia natural por la propia desaparición física de las víctimas y de sus descendientes, pero también el esfuerzo deliberado por parte de los victimarios para evitar que eso se recuerde. Y ellos insisten en propaganda, el negacionismo es muy importante, ¿cómo se llama? El encubrimiento de las pruebas, ¿no? ¿Cómo se visualizaría eso? ¿Las comisiones de la verdad son las que hacen eso o serían los tribunales? ¿O ambos? Bueno, allí justamente, bueno, te comento, Fernando, que Judith está entrando por otro en vivo aquí de Paz Activa, no sé, porque no se ha podido conectar. La tenemos también, creo que invitada para el día de hoy, la Judith Bazón. Fíjate, allí, y creo que ella como ex jueza puede hablarnos un poco mejor de eso, pero hay que ver cómo aseguramos de alguna manera, yo creo que hay que buscar una manera de dejar una estructura que sea depositaria de todos estos documentos, ¿no? De tal manera que cuando se llegue a la oportunidad de tener un tribunal especial, se puedan procesar todas estas informaciones, sea a través de ese tribunal especial o sea a través de una comisión de la verdad, ¿no? que nos pueda dar luces con respecto a lo que se puede hacer en el corto plazo con esa documentación. En todo caso, yo creo que es un trabajo que debe hacerse y es multidisciplinario, ¿no? Que tiene que haber economistas, criminalistas, sociólogos, abogados, psicólogos, para que vayamos construyendo, digamos, esos expedientes de forma exhaustiva y completa. O sea, que estamos hablando de casos. Disculpa. Estamos hablando de casos, no solamente de una situación global. Ajá, me preguntabas que cómo veríamos un caso en particular.
Sí, sí, son casos o situaciones. Bueno, si nos remitimos a casos particulares o situaciones particulares, yo creo que lo importante es que las víctimas primero se reconozcan como víctimas. Es muy difícil que se puedan, digamos, documentar algún tipo de violaciones de derechos humanos si las víctimas no están conscientes de que son víctimas. Yo creo que eso está bastante extendido porque muchas personas son víctimas pero no entienden la naturaleza de su victimización, ¿no? Justamente cuando esa victimización es difusa, sea porque, por ejemplo, si nos remitimos a los casos de personas desplazadas en Colombia que sí se consideran víctimas, ¿cómo podríamos entonces nosotros clasificar a esos millones de personas que han tenido que emigrar a otros países y han generado una inmensa diáspora de venezolanos en el exterior? Tenemos que ir decidiendo qué tipo de victimización vamos a considerar, digamos, de migración forzada, que las personas han migrado inicialmente por factores económicos, pero después han migrado por razones digamos, de seguridad ciudadana, de que sienten un verdadero temor a sus vidas, especialmente aquellas personas que son víctimas de secuestro. Y después hay otro grupo importante de personas que se han desplazado a otros países porque se sienten perseguidos políticamente, ¿no? Y que son entonces ya otro tipo de víctimas o otro tipo de razones de desplazamiento migratorio. Pero si nos vamos al grueso de la victimización, yo creo que allí estaría el gran meollo del asunto de si reconocer o no a esos cientos de miles de personas que se han ido del país por razones que pueden ser atribuibles a estas causas. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Vamos a ir a un breve descanso para unos comerciales y luego reingresamos con el tema de qué hacer para evitar que esto vuelva a repetirse. Entonces, vamos al negro un momentito. Muchas gracias. Escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte. Empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Muy bien, estamos de vuelta a nuestro programa Monitor de Derechos Humanos. Nos visita Luis Cedeño, quien dirige la Asociación Civil Paz Activa y también quien coordina la iniciativa por la justicia transicional. Hemos hablado del derecho a la verdad, hemos hablado del olvido versus la memoria histórica, cómo recuperarla. Hemos hablado de la indemnización y la reparación a las víctimas, pero me interesa hablar en este segmento de dos cosas muy importantes. Una cosa que tiene que ver con cómo hacemos para evitar que esto vuelva a repetirse y que tiene que ver en este tema el perdón, la reconciliación.
Así que Luis, tienes la palabra. Adelante. Sí, yo no sé si Judy nos puede escuchar, porque Judy, la tengo aquí, Judy Brazón, que nos iba a acompañar aquí, pero la tengo por el live. No sé si Judy nos puede escuchar, pero le doy la palabra. No está conectada. Y pueden escucharla de ella. Habla un momento. No se oye. No se escucha. Tiene que conectarse a Zoom. Sí. No, Judy, tienes que conectarte a Zoom. Bueno, fíjate, yo creo que es importante, primeramente, el tema de no repetición. ¿Cómo podemos evitar que de alguna manera esto se repita? Venezuela ha estado plagada realmente por el tema de la corrupción, no desde ahora, sino históricamente ha sido bueno, un tema recurrente en Venezuela, y yo creo que el tema de la corrupción tiene que ser legislado de una forma muy especial, pero no solamente legislarlo de una forma muy especial, sino introducirlo desde muy temprano en los pensum educativos de nuestros jóvenes, para que vayan entendiendo las nefastas consecuencias de la corrupción que ha tenido en nuestro país. Y de tal manera que entiendan que la corrupción no es el camino. Pareciera que hay como una suerte de viveza criolla, tipo Juan Bimba, de ponme donde hay para yo agarrar y así todos estamos bien. Yo creo que hace falta un cambio de paradigma del venezolano que entienda que la corrupción es un mal muy grave, es un mal que afecta a la sociedad en su conjunto, no solamente al Estado, y que tiene consecuencias directas de violaciones de derechos humanos y de derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Eso es correcto, sí. La corrupción afecta a todos los derechos humanos de todas las personas, no solamente los derechos económicos, sociales y culturales que hemos hablado, sino que también arruina al Estado. Entonces no hay recursos para administrar justicia, no hay recursos para hacer investigaciones criminalísticas, etcétera, etcétera. Y acabamos de ingresar al chat a la doctora Judy Brazón, quien fue juez penal. Me gustaría entonces saludarla primero, además por su destacada participación en el primer diplomado que se ha hecho con la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, que ha hecho extraordinarios aportes en ese posgrado. Entonces, doctora Brazón, bienvenida, y quería que nos hablara un poquito, que son pocos los minutos que nos quedan, del tema de la justicia y los derechos civiles y políticos, y cómo la corrupción afecta no solamente el presupuesto, sino lo más básico, el salario de los jueces, que es una tentación también para la corrupción. Adelante, doctora Brazón. Buenas tardes, gracias por la invitación y perdonen la tardanza, hubo problemas con la conexión. Con relación al punto que plantea, profesor, la corrupción no solamente tiene una incidencia enorme en los derechos civiles y políticos en los derechos económicos y sociales de los venezolanos, puesto que no están los recursos que se necesitan, por lo menos para garantizar los servicios básicos, agua, luz, electricidad. De hecho, en electricidad ya sabemos lo que ha ocurrido con las plantas que debieron construirse, con toda una cantidad de infraestructura que no llegó a hacerse, y ahora mire cómo estamos. Inclusive hay amenaza y se dice que puede haber dentro de poco unos apagones. Hay en el interior del país, pero existe la amenaza de que exista otro apagón general. Eso inclusive expertos lo vienen diciendo. Entonces, y además de ello, afecta a los derechos también económicos de las personas, puesto que no hay suficiente dinero. O sea, el Estado no puede cumplir, no tiene cómo garantizar ni medicina, ni la comida, ni lo que es la calidad de vida, y sobre todo el salario. Afecta el salario, puesto que ahora con un salario mínimo que tienen los jueces tienen un salario más o menos equivalente a $3, $4. Eso es lo que ganan un juez después de haberle dedicado toda una vida a un país, después de todos los aportes que se han hecho, que hicieron después, ni siquiera tienen un servicio de salud. Desde el mes de marzo
ya FASDEN dejó de prestar ese servicio que nos daba, solamente tenemos derecho a las emergencias. Esa es una de las consecuencias que hay de no tener el dinero de todo lo que ha ocurrido en el país. Eso es correcto y muy buena la intervención de la doctora Brazón. Es un trabajo que hicimos para Paz Activa sobre llamado el Estado como botín. Ahí se plantea el tema del dolo eventual, es decir, aquel en el cual todo aquel que roba al Estado, por ejemplo, en un hospital, las ampolletas, y cuando hay que poner una vacuna contra el COVID o hacer un tratamiento intensivo, ya no hay que ponerle a esa persona porque alguien se la robó dentro del propio hospital o algún agente externo, ¿no? Entonces, ahí podríamos estar hablando teóricamente de un dolo eventual, porque todas esas personas que roban ese tipo de insumos saben que alguna vez, en algún momento, alguien va a necesitar eso. Y al no tenerlo, simplemente mueren de una enfermedad que era curable, pero no se pudo curar porque no había el insumo. ¿Eso es posible, doctora Brazón? Por supuesto que sí, porque en el dolo eventual la persona se representa el daño que con su acción puede producir y sin embargo lo acepta, continúa con su acción delictiva a pesar de haberse representado el daño. Entonces, es tan responsable como aquel que ejecuta la acción de matar, como aquel que ejecuta la acción de herir. Y a ese título debe de ser imputado en el caso de que se abra una investigación. Claro, ahí el sujeto pasivo es indeterminado. Es cualquiera que tenga la desdicha de enfermarse y necesitar el insumo. Bueno, doctor Cedeño, me gustaría entonces un comentario suyo para ir finalizando sobre el tema de cómo evitar que esto vuelva a ocurrir, esta tragedia que hemos tenido en Venezuela relacionada con la gran corrupción, y qué remedios habría que sugerir a la sociedad civil. Mira, yo creo que inicialmente debemos sentar un precedente ejemplarizante de un caso que sea notorio y que podamos llevar a función, que podamos llegar hasta sus últimas consecuencias. Y eso sería castigar y sancionar al responsable, y no solamente sancionarlo y castigarlo de alguna manera, sino recuperar esos fondos, de tal manera de ir creando una narrativa en la cual la corrupción no va a ser aceptada, ¿no? Y va a ser perseguida de forma muy activa. Creo que también las leyes deben implementarse para que sean funcionales y ulteriormente que sean bastante graves para que las personas sientan, digamos, que le va a caer todo el peso de la ley si incurren en actos de corrupción. Yo creo que esto es fundamental, ir creando una cultura de ética y moral que incluya, por supuesto, la lucha contra la corrupción y que vaya desde muy temprana edad introduciéndose en los pensos educativos. Ok, entonces estamos hablando de mucha educación, además de una reforma legislativa que prevea ese tipo, porque nuestra ley contra la corrupción, por ejemplo, no tiene mecanismos para recuperar los fondos robados, sino que habla de multas. Pero ¿cómo se recupera el dinero gastado en el acto corrupto? Y sobre todo, ¿cómo se recupera el lucro obtenido con el acto corrupto? Entonces, creo que el mensaje de Paz Activa sería educación, legislación, tribunales, y creo que el mensaje de la doctora Judith Brazón también es muy importante en el sentido de mejorar la condición de los jueces, ¿no? Yo le agregaría que también hay que incentivar la calidad de los jueces, rescatar el tema de los concursos, de la calidad, de la excelencia. En los países donde avanza más el Estado de Derecho, la carrera de la ciencia jurídica se estudia a nivel de posgrado, o en otros casos es la carrera más larga, y después de eso se prevén exámenes de Estado. Entonces solamente personas muy estudiosas llegan a ser abogados, y de ese universo de abogados es donde se seleccionan los mejores. Esos mejores son los que pueden ser y tienen que ser jueces. Ese es, digamos, la mecánica, y que ha dado resultado. Entonces, bueno, yo creo que estamos ya finalizando.
Quiero agradecer a Paz Activa y a Luis Cedeño en particular por su iniciativa, por su estímulo, la promoción de lo que es la justicia transicional. Quiero agradecer también a la doctora Judy Brazón por este acercamiento. Ella, como ex jueza, sabe muchas cosas de lo que ocurre en el sistema judicial venezolano y es una doliente, pues, en pleno sentido de la palabra. Y ahora yo la considero una activista de los derechos humanos, así que bienvenida y sobre todo muy importante en la conmemoración del Día Internacional de los Defensores de Derechos Humanos, el Día Internacional de Prevención del Genocidio y Conmemoración de las Víctimas del Genocidio y el Día Internacional contra la Corrupción. Son 3 días que estamos conmemorando hoy, así que agradecemos a todos y particularmente a Radio Caracas por permitirnos este espacio todos los miércoles. Invitamos a nuestros escuchas al próximo miércoles. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buen provecho. Un abrazo. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno